Esto es Imagen el Podcast, tu guía práctica para emprender. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Imagen. Estoy seguro que si llegaron a este podcast es porque son emprendedores o dueños de su propio negocio. Y creo que también ya sabrán que el camino del emprendedor está lleno de obstáculos, de retos, de experiencias y sobre todo de aprendizaje. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que sabe lo que es lograr el éxito gracias a reinventarse. Miguel Ángel Botello, bienvenido a Imagen. Muchísimas gracias, mi queridísimo Frank. Tú también, emprendedor, es un gusto estar aquí y poder compartir algo de lo que en mi camino me ha funcionado. Yo tengo una frase que dice: lo que no se comparte no tiene razón de ser, y es el motivo por el que estamos aquí. Y pues la gran amistad y también admiración de aquí para allá. Así es, el sentimiento es mutuo, mi querido Miguel Ángel. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría presentarte para los que no conocen quién es Miguel Ángel Botello, que nos acompaña desde el hermano país de México. Miguel Ángel tiene más de 20 años de experiencia como director comercial, también en doblaje, teatro y sobre todo emprendimiento. Es el fundador de Increarte, un instituto virtual que forma talentos de doblaje mientras desarrolla habilidades blandas, y ha sido también conferencista y es conferencista también en toda Latinoamérica. Dentro de su currículum también ha podido ofrecer sus servicios a empresas como Netflix, Prime, Disney, en títulos como Sucesión, One Piece, Chernobyl, Andor, y sobre todo interpretando a personajes tan emblemáticos en la serie Los Simpsons como el señor Montgomery Burns. Miguel Ángel, ¿cómo resumirías el éxito que has tenido en cada una de estas áreas a través de los años? Fíjate que yo se lo atribuyo. Hay muchas cosas ahí, evidentemente, que no aparecen por cuestión de tiempo, pero yo atribuyo al desarrollo de un código simbólico, a un desarrollo de un FODA, pero más que nada a las habilidades gracias a los trabajos que he tenido la oportunidad de hacer en mi vida. Yo primero me desarrollé en el ambiente artístico como teatro, actuación, locución comercial, pantomima, teatro guiñol, narración de poesía, por influencia de mi padre, que era locutor de una estación de radio aquí de música clásica, era corrector de estilo, entonces siempre nos hablaba sobre cultura, diferentes temas. Trabajé con él en diseño gráfico, tuvimos una imprenta, etcétera. Pero de la cuestión artística yo me pasé al tema de restaurantes y más de 20 años estuve dirigiendo equipos de alto rendimiento para proyectos especiales en cadenas para Walmart como Vips, en Chas, una cadena de restaurantes importantes en México y en muchos otros lados. Entonces, y después hice varios emprendimientos. Yo le atribuyo a que he trabajado con las dos áreas de los dos hemisferios del cerebro. He trabajado con gente que es muy artística, pero no tienen desarrollado el tema del negocio ni administrativo ni operativo. Ellos quieren tocar o quieren pintar y quieren hacer su arte. Yo estudié música, entonces creo que el desarrollo de las habilidades blandas a lo largo de mi vida que tienen que ver con administración, operación de negocios, que es ejecución, y en una cuestión artística, tanto dirigir como actuar, me han llevado a darme cuenta a lo largo de mi vida que las habilidades blandas como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, el desarrollar tu voz, la comunicación, porque me he desarrollado muchísimo en ventas también, me han llevado a tener éxito en estas diferentes áreas, como puede ser operar un restaurante, ser manager de una banda de rock, operar una cadena de restaurantes, desarrollar proyectos, venderle luminarias y mantenimiento preventivo y correctivo a Cinépolis, tomar un bar que estaba en las últimas y hacer que funcione, inventar un instituto del manejo de la voz virtual en la pandemia. Cuando todos nos encerraron, mi pensamiento crítico y estas habilidades blandas me llevaron ahí por ese camino y la verdad es que mi vida cambió y cambió para bien. La pandemia para mí ha sido uno de las épocas más productivas. Lo atribuyo a esa mezcla y a estar muy atento, siempre ser muy curioso de todo y poder generar este código simbólico y esta información.
Claro. Bueno, yo que te conozco y te vengo siguiendo desde hace algunos años, hay una frase que repites mucho en todos tus ponencias y es encontrar oportunidades aún en crisis. ¿Qué significa vivir bajo esta filosofía de vida y de negocio? Fíjate que es un reto permanente. Uno, dos, es un estar observando siempre el entorno. Siempre, para mí, yo siempre estoy atento en esto. Hay veces que pues mi mujer me dice, es que tú estás trabajando todo el tiempo, ¿no? Yo disfruto mucho lo que hago. Actualmente, pues dirijo un lugar en donde estoy ahorita, que es un estudio de grabación, parece un coworking y hay oficinas privadas, etcétera. Yo soy director comercial y yo desarrollé este proyecto hace 8 años y vengo 3 días a la semana nada más. Pero lo que quiere decir para mí este tema de encontrar oportunidades aún en crisis tiene mucho que ver con la pandemia. En la pandemia muchas amistades que yo conocía que tenían puestos altos en diferentes empresas, directores que tuve en algunas empresas, pues les fue muy mal. Tuve la oportunidad de conocer gente que se volvió millonaria también en la pandemia, aprovechando esto por algún tema. Yo me reinventé porque yo dirigía una empresa de eventos privados en diferentes jardines. Ya sean eventos empresariales privados o sociales. Hacía doblaje y dirigía este negocio en donde estoy. En la pandemia nos cerró todo. No podías hacer eventos, entonces eso se bloqueó. Los estudios de grabación cerraron y tampoco podíamos grabar. Este lugar yo no lo cerré, yo tenía clientes y a puertas cerradas siguieron viniendo. Yo no cerré ni un día y no, pero no podías abrir al público. Entonces, de un 100% de ingresos, esto me llevó a un 20%. Y este análisis del pensamiento crítico dije, tengo que hacer algo, porque no me va a pasar lo que a algunas personas sé que les pasó. Y en base a un pensamiento crítico, empecé a pensar en qué soy bueno, cómo me puedo convertir en un experto. ¿Cuáles son las alianzas estratégicas que puedo hacer como un negocio donde no tenga que invertir, donde la otra parte tenga algo que a mí me interesa y a esa parte le interese lo que yo hago? ¿Cómo formamos esta alianza en una fórmula ganar-ganar? Y empecé a desarrollar esta idea de Increarte. Entonces yo tengo varios temas que tienen que ver, sí, o sea, sí puedes, ahorita estamos en una crisis con el tema de la inteligencia artificial. Si no lo ocupas como una herramienta, te vas a quedar obsoleto. Estamos en el tema de que la inteligencia artificial no use nuestras voces y no hagan doblaje con todo este tema. Pero hay muchas cosas en las que nos puede ayudar. Entonces, yo tengo varias cosas. Uno es, no creo en la suerte. Creo que la suerte, como dice Séneca, es la preparación y la oportunidad. Cuando te llega la oportunidad, debes estar preparado. Es cuando esto coincide, ¿no? Eso por un lado. Tengo varios ejemplos de eso. El ser totalmente honesto, y dice Elías Ayub, que es el brazo derecho del señor Carlos Slim, el hombre más rico en México y dentro de los más ricos. Este cuate dice que es muy bueno ser buena persona, ¿no? Tener honorabilidad, ser derecho con la gente y ser directo para mí. Eso lo pongo como una frase de ser buena persona es buen negocio, sí funciona, aunque afuera en los negocios es un lugar de tiburones. Creo que el código simbólico en donde tú eres honorable, donde estás muy atento a todo, donde buscas una alianza que sea ganar, ganar, nunca que una parte sobrepase la otra, el ser honesto contigo mismo. Creo que en las crisis siempre, si usamos el pensamiento crítico, podemos investigar cómo podemos hacer negocio, cómo podemos hacer alianzas, y son productos o servicios los negocios. Tan, tan, no hay más. Entonces yo he trabajado con servicios y productos. Un restaurante incluye absolutamente todo, desde recibir la materia prima, transformarla, hacer publicidad para que los clientes vengan, transformarla en la cocina, operar en el mismo momento, crear el producto en ese momento, dárselo al cliente y tener el pago en ese momento. Es una de las industrias más difíciles y yo tuve mucho éxito en este tema de restaurantes. Lo dejé porque te arranca la vida. 10 de mayo yo trabajaba, 24, 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero estaba trabajando, etcétera. Entonces todo este tema me llevó a estar muy atento. Entonces creo que sí puedes encontrar, cuando hay tiempos de crisis, los más osados y las personas que tienen un pensamiento crítico y habilidades blandas desarrolladas son los que van a encontrar las oportunidades. Me parece súper interesante esto que dices que, pues, la suerte es esa combinación de estar preparado cuando llega la oportunidad. Y creo que parte de esa preparación que muchos de los que emprendemos a veces obviamos o no le damos el suficiente valor es saber preparar nuestra voz. ¿Podrías explicarnos
¿Por qué es que consideras que la voz es una herramienta tanto para los negocios como para los emprendedores? La voz es el medio de comunicación más importante para mí. Puedes tener imágenes. Hay comerciales extraordinarios que no tienen voz y en X cantidad de minutos te dan un mensaje increíble. Pero en tu vida diaria, tú usas la voz para una entrevista de trabajo. Usas la voz para ventas, ya sea por teléfono, por Zoom o de manera presencial. Si tienes un equipo de trabajo y necesitan cumplir con un objetivo para una empresa, eh, pueden trabajar en esto y la voz de todos es importante. Si tú vas a presentar resultados ante la empresa por un proyecto, en restaurantes había una junta de resultados cada mes y cada mes estaba presentada la persona de compras, el contador, el director general, el dueño de la empresa y se veían costos y entregabas todo. La voz es tu presencia, es tu carta de presentación. Cuando tú hablas de una manera directa, no tartamudeas, el pensamiento crítico te ayuda mucho a eso. Cuando hablas directo, tu voz tiene una presencia, la gente lo nota en una reunión, en una entrevista de radio, en una entrevista de trabajo. Esa es una gran parte, es un porcentaje muy importante del impacto que tú vas a tener con la gente. No se diga si tú vas a hablar en un escenario, pero el desarrollar tu voz, la voz en el pentagrama, dosificar el aire en la voz, cambiar de velocidad. Se trata siempre de mantener al público atento, sea ventas, sea un storytelling, sea una plática con alguien, sea una recomendación. Creo que la voz finalmente es de alto impacto. Yo he estado en lugares y te puedo decir que, por supuesto que donde estoy, la gente sabe que yo estoy ahí. Y hay veces que me dicen, oye, ¿viste a fulano? Estuvo en la reunión. No, no lo vi. O sea, ni lo vi, ni lo escuché, ni se hizo ver, ¿no? No se hizo notar. No estoy diciendo que seas el centro de atención en todos lados que vas, pero tu presencia y la voz es algo importantísimo para lo que hagas, inclusive en tu vida personal, ¿no? Yo trabajo mucho en Zoom, vendo eventos privados aquí, rento espacios de oficina, salas de juntas y tengo mucho trato con clientes. Cuando yo le platico a algún cliente si quiere hacer un evento, yo busco que se imagine el evento y veo cómo empiezan a sentir con la cabeza, se voltean a ver si vienen dos personas y se la pasan haciendo esto. Y de 10 personas que a mí me pongas enfrente para hacer un evento, 8 firmado, 8 cierro el trato con ellos. Gran parte se lo atribuyo a la voz, a la forma de comunicar lo que yo les estoy vendiendo. Claro, y es que en tu curso que se llama Alza tu voz en los negocios, también hablas de lo que, bueno, que ya hemos venido trabajando o tocando el tema, que es lo del pensamiento crítico, lo de la importancia del networking y sobre todo también del storytelling. ¿Qué otros pilares también crees que son importantes que se tocan también en tu curso de Alza tu voz en los negocios? Mira, el curso tiene un subtítulo que se llama Encuentra oportunidades aún en crisis, emprende, crece tu negocio o cambia de giro si es necesario. Yo conocí gente que en la pandemia me llevaban en un taxi y habían sido directores del ISSSTE o de órganos gubernamentales aquí importantes y habían cambiado porque no tenían otra, los corrieron y estaban acostumbrados a un tipo de vida. Yo toco también mucho el FODA personal, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que haces cuando vas a desarrollar un proyecto, que muchos emprendedores no hacen. No nada más hay datos demográficos. ¿Cuántos restaurantes hay en esta área? ¿Cuántos gimnasios? Si voy a poner un gimnasio. No, también hay datos sociográficos. ¿Cuál es el estilo de vida de la gente que vive cerca del negocio que vas a poner? ¿Por qué consumen lo que consumen? ¿Cómo piensan? ¿Qué es lo que les interesa a ellos? No es lo mismo vender en una zona de alto nivel económico algo a una zona de un bajo nivel económico. No va a costar lo mismo, aunque sea el mismo servicio. Te pongo un ejemplo, un gimnasio, que ahorita estoy desarrollando un proyecto precisamente que tiene que ver con eso, en una buena zona, no es igual que poner una zona que tenga recursos bajos. Entonces, tienes que ubicar primero esta parte de lo que es tu público. Para mí, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, el FODA personal, saber en dónde tengo que reforzar las oportunidades que yo tengo, reconocer cuáles son mis fortalezas, tengo buena presencia, la gente le caigo bien, o soy tímido, híjole, tengo que trabajar en esto, cuáles son las debilidades que pueda tener yo, o que el entorno me pueda presentar y que haga que yo me vea débil entre eso. Y amenazas, pues que me pongan un negocio, que en Costa Rica abran una escuela de doblaje y haya otras personas. Entonces, ante eso yo tengo, le llamo antídotos y método, en donde de entrada yo busco la capacidad de análisis, el pensamiento crítico, el FODA personal, el código simbólico. El código simbólico tiene que ver con la fidelidad del cliente. ¿Por qué conmigo sí y con los demás no?
Yo busco dentro de esto también, y lo recomiendo, juntarte con gente que es mejor que tú. Tienes que reconocer quién es mejor que tú en diferentes áreas y aliarte con ellos. Ejemplo, en Crearte tenemos varios instructores. Está mi queridísimo Mauricio Meléndez, que es un experto comunicólogo. Él estudió teatro, está en radio, está en televisión, y él hace cosas mejor que yo en el tema de la voz. Lo reconozco y él es instructor para nuestra escuela del módulo de locución comercial. Tengo a Berta Vega, que es una gran actriz mexicana que ha estado en Europa, Estados Unidos. Ella en el escenario es mejor que yo, y yo soy actor y tengo premios. He ganado premios y he sido reconocido en México. He tenido premios como el Demo Más Creativo, como actor, como director. Pero sé quién es mejor que yo. Entonces lo que hago es juntarme con la gente que tiene mejores cosas que yo y los invito a mi equipo. Entonces, es una combinación de cosas, pero sí, es romper, ¿no? Con esta parte donde yo quiero hacer todo y solamente me voy a presentar yo y yo me voy a vender. No, para mí debes crear una estructura, aunque tu negocio sea chico. Todo negocio grande empezó con una idea y el tema es cómo la vas a desarrollar. Pero hoy en día muchos emprendedores dicen, no, es que la situación está bien difícil, porque no tienen los pilares para poder emprender. Entonces creen que hacer negocio es comprar unos pasteles aquí en México en el Costco, rentar un espacio, abrir una cortina y ponerte a revenderlos. Ya, ese es mi producto, ¿no? No, los negocios deben tener diferenciadores, deben tener un plus. Tú debes ser experto en tu negocio. Nadie debe conocer más de ese negocio que tú. Entonces, es una serie de cosas que tienes que ir cultivando y habilidades que debes desarrollar para poderte presentar ante la gente y que seas una opción extraordinaria. Claro, y es que, bueno, ahora que hablabas de las debilidades, ¿cuáles crees que sean los errores más comunes que cometen los emprendedores a la hora de comunicar su propuesta de valor o también presentar su marca personal? Mire, yo creo que uno de los errores es no saber comunicar la esencia del negocio y cuál es tu diferenciador. No saben cómo decirle a la gente, vénganse conmigo, sin que le digan, vénganse conmigo en lugar de irse a otro curso. Creo que ahí hay una falla. Y lo primero no es una cuestión de aprender a hablar nada más. Es conocer bien tu negocio y ser un experto en el negocio. Porque yo me puedo sentar y me puedes preguntar lo que quieras de restaurantes y sí te puedo decir que soy un experto. Un experto que trabajó para empresas muy grandes y donde decían, hay un problema en esta unidad. Hay robo, el costo es muy alto, hay problemas de servicio. Manden a Botello. Yo durante muchos años fue este perro de presa de ir, analizar, investigar, quitar lo que no estaba funcionando, reparar lo que sí se podía reparar para que siguiera a funcionar y entonces hacer que el restaurante funcionara muy bien. Entonces, es como una serie de cosas que el emprendedor omite. No sabe cuál es su costo real. No sabe que tiene que pagar, y que una cosa es margen y otra cosa es costo. ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cuándo empezó a decaer esto y cuándo es el principio del final? Yo he tenido pláticas aquí con alguien en un jardín que está aquí después de esta ventana, y me han platicado que su negocio ha ido mal, me han dado los datos, y yo les he dicho, tendrían que llegar a su casa y cerrar. ¿Cuándo regresan? El lunes. Cierren el lunes. Digan a esta persona muchas gracias por participar, cambien de giro. Ya probaron lo suficiente, el punto de inflexión ya les pasó hace más de un año, pero no se quisieron dar cuenta. Siguen trabajando, no ganan un peso y no es negocio. Acabo de ir a la boda de esta persona que se llama Arlene y me dijeron en un viaje anterior, no sabes cómo nos cambiaste la vida porque hicimos lo que nos dijiste. Y ahora, hoy en día hacen un montón de cosas que dicen, era impensable que hiciéramos todo lo que hicimos de entrada a casarnos si hubiéramos seguido en ese negocio. Tuvo que haber pasado la plática que tuvimos contigo para poder cambiar y entender que ya estábamos en un punto de inflexión y poder cambiar de giro. Y les va increíblemente bien. Entonces, para mí son las fallas que la gente no se prepara para emprender. El emprender no es decir, voy a hacer un negocio. A ver, ven, vamos a abrir un puesto de tacos. No. Hay muchísimas cosas alrededor que antes de que abras, tú como persona tienes que trabajar en ti mismo. Y después, investigar y luego formar una propuesta de valor que sea muy interesante y que tenga diferenciadores. Porque de lo que tú emprendas hay un montón de competencia. De lo que quieras. Sí. Y bueno, también de eso que hablabas de prepararse como emprendedor, creo que algo en común que tienen muchas de las personas es que tienen como ese pavor a hablar en público y creo que eso es algo que va directamente afectando nuestra capacidad de poder comunicar eficientemente pues todo acerca de mi negocio. Uno se convierte en su propio vendedor, uno tiene que ser la cara de su negocio y si uno tiene ese miedo a hablar en público, pues evidentemente va a impactar la manera como te comunicas. El doblaje
Has dicho que es una herramienta importante que nos puede ayudar a evitar o a aprender a poder superar ese miedo a hablar en público. El doblaje te ayuda, mira, las habilidades blandas tienen que ver con el liderazgo, con la comunicación, con el pensamiento crítico. Claro que te tienes que cultivar y tienes que seguir a algunas personas que todos los días te van dando información. Yo sigo a Marian Rojas Estapé, alias Ayub, a personas que te hablan sobre la neurociencia, el neuroaprendizaje, qué es lo que la gente, por qué la gente hace lo que hace, ¿no? ¿Por qué compra? ¿Por qué? Entonces nosotros compramos un montón de cosas. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, el sistema de videovigilancia, de las cámaras y todo, subió y creció extraordinariamente, porque la gente se iba de viaje a otro lugar y entonces a través del teléfono podías ver que esto. ¿Qué está comprando hoy la seguridad? ¿Las cámaras o qué? No, está comprando la seguridad, la tranquilidad. En México yo siempre pongo mucho el código simbólico, con el reto Pepsi que hicieron aquí en México, y aunque se demostró que le gustaba más a la gente el sabor de la Pepsi, jamás en la vida ha vendido más que Coca-Cola, porque hay una fidelidad y Coca-Cola se ha encargado de darnos la imagen de Santa Claus, la imagen de Navidad, la imagen familiar, la imagen de felicidad. Pues entonces la gente inconscientemente dice, pues yo quiero Coca-Cola, aunque la Pepsi, en este reto que hicieron en los años 80, resultó ganadora. Entonces creo que tú finalmente debes juntar todo esto que tiene que ver con las habilidades blandas, que sí está la voz, pero también es lo que dices, ¿no? Y en doblaje siempre digo, no es la voz, porque mucha gente dice, es que yo no tengo voz como para ser actor de doblaje. No es la voz, es lo que haces con ella, tanto en doblaje como cuando presentas. Si vas a presentar algo y tienes una extraordinaria voz y no conoces bien tu tema y no conoces bien tus diferenciadores, no eres el experto en eso, pues no te va a ir muy bien. Entonces es la combinación de ambas cosas. Debes tener un amplio conocimiento profundo de tu negocio, de tus diferenciadores, donde eres mejor que los demás o cómo tu propuesta de valor es mejor que los demás y vas a hacer que el dinero de las personas tenga un valor mayor y te juntas con otras personas o estudias muy bien el negocio que tienes y lo proyectas con la voz. Al revés, puedo hablar yo de esta forma y puedo tener unas ideas enormes, grandísimas, pero la forma de comunicar es esta y mis brazos están así, pues no me va a dar una seguridad, ¿no? Entonces creo que la voz es importante para eso, pero también todo lo que hay atrás. Claro. Bueno, y tú has dirigido equipos, proyectos, has creado empresas, asesorado empresas. ¿Cuál crees que sea lo que diferencia un emprendedor promedio de alguien que ha podido llegar más lejos? Yo creo que la preparación, el prepararse a sí mismo, el que toma cursos, el que investiga, el que analiza. Yo he conocido mucha gente que de repente los veo y primero te digo, ¿cómo cuando te va con el carro de hot dogs? No, pues ya no lo tengo. Y ya pasé por 3 negocios y ahorita voy a emprender otro. Creo que el tema de autogestionar, porque hay muchísima información también, no digo que todos sean cursos que tengas que pagar. Yo consumo muchísima información de mucha gente todos los días de negocios, de crecimiento personal, espiritual, algunas cosas de los estoicos. Marian Rojas Estapa es una persona que traigo y escucho mucho ahorita y da la información muy concreta y muy específica de cosas muy trascendentales para nosotros como en la vida personal y profesional. Entonces, uno es, te tienes que cultivar, tienes que saber de muchas cosas. Debes ser una persona interesante para que pueda platicar en donde sea. Vas a un congreso, vas a una presentación de tu empresa y van a presentar al nuevo director, pues te vas a topar con gente de diferentes escalafones y platicar con ellos. Debes dejar una huella, debes hacer presencia. La gente te ubica y dice, ah, ok, fulano de tal, ah, sí, claro, me lo encontré en el congreso, ¿en qué área está? En tal lugar. Y ahí, sin darte cuenta, te empiezan a ubicar y dicen, sabes que este cuate es súper desenvuelto, es muy bueno, los puntos de vista que da son muy críticos, es muy objetivo, es muy concreto. A ver, háblale, dile que venga, ¿no? Entonces creo que eso a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho en muchas empresas. Han hecho, digamos, casting, por decirlo así, en esta empresa que trabajé para Walmart, Vips, y había un montón de gente que trabajaban muchos años antes que yo el servicio de domicilio, y te estoy hablando hace unos 15 años, o sea, todavía no existía nada de Rappi, ni Uber Eats, ni nada de esto. Y en México hubo un cambio gubernamental muy grande de todo el país, y esto involucró el que una empresa les diera alimentos a miles y miles de personas diario, desayuno, comida y cena, y entregarlos en un lugar. Hicieron un concurso con gente que tiene muchísimos años de experiencia, muchos más que yo en ese ramo, en el delivery. Yo hice un FODA, hice una presentación y me dijeron, te quedas tú. Pero había gente que trabajaba para Sushito, para Sushi Roll, para empresas especializadas en eso. Y mi punto de vista
y lo que yo presenté ante un director y 4 ejecutivos más, porque te hacían una cantidad de preguntas, pero que tenías que saber absolutamente todo. Yo fui el escogido y fui el que llevó a cabo todo esto que dejó millones y millones de pesos, yo diría de millones de dólares en Walmart, en alrededor de casi 3 años que duró toda esta transición. Entonces, es la combinación de todas estas cosas, entre la voz, la FODA personal, el código simbólico, el prepararme, ¿no? Entonces, la preparación para mí es lo que diferencia a un emprendedor al cuate que dice, mañana voy a abrir una paletería porque hace un montón de calor. No, vas a durar un ratito, pero la permanencia y el crecimiento va a ser muy difícil que lo alcances. Claro. Y bueno, ya como para ir cerrando, porque el tiempo pasa volando Desafortunadamente, cuando yo se lo sé. aprende y se está... Y bueno, cuando se está con alguien como tú, con tu Gracias. experiencia, que pues te doy las gracias de antemano por haber compartido este rato con nosotros y compartir esas pinceladas de experiencia Con y todo gusto. sabiduría. Tal vez, gracias Miguel, ¿qué último mensaje podríamos darle a esa persona que está comenzando con un emprendimiento? Algo que puedas decirles. Mira, yo creo que hoy estamos en una época en donde las habilidades blandas carecen, brillan por su ausencia. La gente ya se recarga mucho en la inteligencia artificial. Tú la usas, yo la uso, pero para ciertos fines. Yo no puedo decir, hazme un curso de doblaje con la inteligencia artificial y luego poner láminas y tanta, ¿no? Debe tener alma. En las universidades que he hablado yo con rectores, directores de universidades que me han llevado para ponencias con la gente, cuando les hablo de que los universitarios ahora que quieren emprender y abrirse camino, han dejado de desarrollar estas habilidades blandas de comunicarse con la gente porque pasan muchísimo tiempo en una tableta o en el dispositivo, en el celular, viendo cosas, pero no cosas que te nutran. Y después, ¿cómo las vas a aplicar? Hoy que inventes el hilo negro de algo es muy difícil. Lo que hace mucha gente es hacer extracto de las cosas más importantes, trazar un storytelling y decir, este es mi objetivo. Yo le quiero enseñar a la gente a emprender. Ok, ¿qué es lo que realmente debe aprender un emprendedor? Entonces, hay que autogestionarse en el tema de administración, operación, investigar todo lo que puedas. Ahí está la inteligencia artificial. ¿De qué quieres abrir un negocio? De podcast. Ok, pues me busco tutoriales de podcast, me busco cuáles son los podcasts más vistos, por qué. Te pongo un ejemplo rápido. Me fui jurado de 2 concursos, un concurso de videojuegos. Yo he hecho voces para 5 videojuegos. ¿Jugar? No sé. Y mi conferencia fue para los que desarrollan los videojuegos. ¿Qué hice? Me puse a investigar cuáles son los videojuegos más vistos, cuáles son los puntos más importantes que esos videojuegos tienen para que la gente los vea. Entonces encontré que pues el tema de los colores, la calidad digital, la calidad de sonido, audio, el que tengas logros poco a poco y no que te la pases y al final ya cuando vas a llegar y si no llegas hasta donde tenías se borra todo, eso es frustrante. Entonces son pequeños. Yo me puse a hacer mi tarea, di la conferencia y me dijeron, muchísimas gracias, estuvo sensacional, ahora queremos que seas jurado. Y puta, me pusieron a trabajar hasta las 5 de la mañana, un fin de semana, porque el lunes había que entregar todo y una persona de Brasil dijo, gracias, no me aviento el tiro. Yo lo hice, entonces, aunque no sepas de algo, la inteligencia artificial te va a ayudar, pero no va a ser todo por ti. Entonces, para mí es una combinación. El que va a emprender tiene una herramienta que vale oro, porque en cuestión de segundos, si tú lo sabes, te va a dar información de tu negocio. Pero tú como persona, si no creas un estándar, unos pilares, una estructura, vas a hacer un negocio, un emprendimiento flash, donde al ratito va a tronar. Y siempre tienes que estar investigando. Yo me metí en el tema de coworking. Tengo 8 años con este negocio. Empezamos con 4 oficinas, ahorita tiene 7, todas están ocupadas, tenemos el estudio de grabación, esto era un cuarto de lavado, se hizo esto. El jardín era un jardín que no se ocupaba y hacemos eventos privados, sociales, empresariales. Entonces, para mí siempre ha sido la búsqueda de algo y una cosa me lleva a la otra. Siempre estoy observando, siempre estoy analizando. Ok, si tengo esto, ¿por qué no lo combino con esto? Necesito hablar con alguien, le voy a hablar a Frank, le voy a hablar a Mauricio, le voy a hablar a fulano. Oye, ¿cómo ves? Tengo esta idea. Y de ahí han salido negocios. Yo te puedo decir que yo tengo 11 emprendimientos, 10 sin un solo centavo. Todos han funcionado. A mí me contrataron por ser experto en ciertas cosas y desarrollar negocios.
Entonces, una de dos, si no tengo dinero, tengo que ser un experto porque alguien va a querer trabajar conmigo. Y puedo hacer alianzas estratégicas donde no tengamos que invertir, donde tú tengas una parte y yo tenga la otra, y eso puede generar dinero. Pero si no tienes una estructura y un método, va a ser muy complicado que tengas éxito. Entonces, ese es digamos en resumen, será mi referencia y para los emprendedores que tienen que trabajar en sí mismos para poder crecer. Claro, bueno, y en nombre de todos los que nos están viendo y escuchando, quiero darte las gracias de nuevo por compartir todo este montón de información que yo sé que en un episodio Muy es muy poco para poder concentrarlo, así que estoy seguro que vamos a tener una segunda parte de esta entrevista. En en la descripción de este capítulo van a poder encontrar toda la información de contacto de Miguel Ángel, de Increarte y también de sus emprendimientos relacionados a estos cursos enfocados a mejorar en los negocios. Así que estén bastante atentos porque próximamente vamos a estar compartiendo también noticias interesantes para todos ustedes que pues nos siguen, que consideran importante este tipo de aprendizaje. Miguel Ángel, de nuevo, muchísimas gracias por sacar este rato y compartir con nosotros toda esta información y tu historia de vida. Para los que nos ven, recuerden compartir este episodio. Si les pareció interesante también, compartan con sus amigos y nos vemos en la próxima. Con todo gusto, muchísimas gracias, mi querido Frank, y cuando gustes, lo que no se comparte no tiene razón de ser. Gracias. Mientras pásenla. Así es. Excelente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.